Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, su servidor, y les da la bienvenida. Hoy vamos a tratar un tema, y como no, político y como no, electoral, que trasciende las elecciones. Necesitamos un sentido de elecciones que trascienda a las elecciones, y que es nada menos que la Revolución Mexicana, sobre la cual primero se habló muy mal y luego como que se ha guardado silencio, y da la causalidad de que en realidad es aquello que se está defendiendo en Morena, los logros de la Revolución Mexicana, y lo que ha llevado, ya como revolución heredó la reforma y la independencia, y seguimos realmente que el camino de lo que es este país, en cuanto a este país, no en cuanto a una entidad que se puede ser colonia de un imperio, sino en cuanto puede ser un país independiente, la Revolución Mexicana ha retomado las transformaciones. En ese sentido, en la cadena de las transformaciones, en ese sentido hay algo muy importante. México puede ser lo que sea, pero si va a ser propiamente México, o sea, si no va a ser básicamente colonia, que es realmente la inercia a la cual lo ha llevado, o contra la cual ha estado luchando en toda la historia, pues realmente el nacionalismo es su camino, y por allí está la revolución, un nacionalismo con justicia social. La Revolución Mexicana fue la primera del mundo, la primera revolución social del siglo XX, ¿sí? Y hasta ahora el único beneficio político social, el único movimiento político social histórico que ha traído un beneficio claro a las mayorías, porque hasta antes de eso, incluso las otras transformaciones no lo trajeron. Primero toda la confusión con la independencia, que no se completa realmente sino hasta 1867, porque lo que supuestamente se consuma en 1821 pues es la consumición de la dependencia, la cuestión de que los que estaban en contra se ponen disque a favor de que México tenga un membrete, pero para seguir siendo una colonia, convirtiéndose además en un régimen colonial medio raro, porque anda buscando siempre, y hasta la fecha, la derecha, un imperio al cual pertenecer, ¿no? Capataces en busca de un amo al cual servir. Allí se inicia ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, allí hubo una problemática. Ya cuando se logra la independencia, que en realidad es en 1867, cuando esta cuestión de que se dejó de ser parte del imperio español y siempre se buscó por parte de la derecha de ser una colonia de algún otro imperio, y cuando fracasa el francés, bueno, entonces sí se consigue la independencia, pero por un breve tiempo, porque Porfirio Díaz se deja infiltrar. Allí se inicia el problema que tenemos de las infiltraciones. Se deja infiltrar gravemente por la derecha, ¿sí? Se convierte realmente en su servidor y reproduce la colonia en el porfiriato, no a favor de Francia, sino de los Estados Unidos, pero en general también de otras potencias, ¿no? Cuando sobreviene la revolución, ¿qué era lo que pasaba? Que ni en la independencia ni en la reforma realmente hubo beneficios por el pueblo. Cuando la revolución se da ante una distopía de mucha injusticia y de mucha conciencia de esa injusticia, para poder tener ya no solo independencia, ya no solo reforma con leyes, sino también justicia social. Allí entonces es donde se genera que la revolución, no fueron malas la independencia y la reforma, pero sí la revolución es el primer y único movimiento social, económico, bélico, etcétera, que hasta la fecha, histórico, que hasta la fecha ha traído beneficios a la gente, y sigue en ello. Después empezó a surgir la crítica de la izquierda y de la derecha. Los de la derecha porque no querían que hubiera revolución y siempre la deploraron y la critican. ¿Pero de qué la critican? De la infiltración que la misma derecha generó
dentro de la revolución. La infiltran, pero luego la critican por haberse dejado infiltrar. Esto lo vamos a ver en diferentes casos, pero hay un ejemplo muy claro en gran parte de las películas previas o durante la época del cine de oro de México, entre 40 y 50 por ahí, y aún en las previas, que todavía no era época de oro, en los 30 con Padre Mendoza y todas estas películas, que en realidad los que tenían el dinero protegieron las películas y dieron una visión desafortunada de la revolución, desafortunadísima revolución que se dejó infiltrar por la misma clase que la había combatido y que generó toda la condición de injusticia que había motivado la revolución. Entonces, realmente el asunto va mucho por allí, ¿no? Esta cuestión de que en realidad lo que se ha logrado de una manera organizada, etcétera, etcétera, ha sido desde luego una buena porción de justicia social que debemos mejorar, que debemos optimizar, que debemos de corregir, que debemos mucho de corregir y de librar de la infiltración, pero en realidad ya como un movimiento concreto es la Revolución Mexicana, no es otra cosa, porque también surgió toda la crítica que se le hizo de parte de la izquierda, ¿no? Con el grave error de que la revolución no fuera real o supuestamente socialista. Allí tuvo un problema de entrada, porque el ala izquierda de la revolución, que desde luego la hubo, fue más bien anarquista. Ya tenemos muy pendiente el o la serie de videos que hablemos del anarquismo realmente existente. El problema del anarquismo es que hay de izquierda y de derecha, ¿sí? Para empezar, no únicamente de izquierda, porque hay gente que quiere plantear como que el anarquismo nada más es de izquierda y por lo tanto nada más puede ser bueno, y no es así. Hay de izquierda y de derecha. Y el anarquismo de izquierda, como cualquier anarquismo, lo que pretende es acabar con el gobierno como el origen de los males. Ven en el anarquismo de izquierda, al mismo nivel de perjuicio para el pueblo, ven al gobierno simplemente por ser gobierno y al capitalismo pues por ser por lo que es. Entonces, bueno, si eliminamos al gobierno ya vamos de gane, y eso no es así. Ya lo explicaremos en algún video, lo vamos a plantear como cuando se elimina el gobierno, entonces quedamos nada más a manos del poder fáctico capitalista, y no es esta versión en realidad idealista y falsa, ¿no? Ingenua en el mejor de los casos, quiero creer, si es de buena fe, de cierto anarquismo. Y el problema de esto es que ciertamente tenemos, por ejemplo, en Flores Magón, a la figura egregia, hay algunos otros, tengo entendido que también Librado Rivera, etcétera, pero sobre todo en Ricardo Flores Magón tenemos a la figura egregia anarquista, idealista, un tipo desde luego héroe y muy respetable, pero que no quería un gobierno, sino la eliminación del gobierno. Entonces eso fue lo que disgregó mucho por el anarquismo, porque ellos no querían generar otro régimen, como si la revolución, sino lo demás de la revolución, sino evitar el régimen, evitar el gobierno, cosa que es imposible. Es el problema del anarquismo, que propone algo que no es posible. Y entonces pues se generó esta cosa así como que extraña, de que el gobierno lo reconoce, pero era el antigobierno. Sin embargo, ¿qué es lo que reconoce? Bueno, pues sus buenas intenciones. Ahora, lo que no ayudó a una visión, digamos, socialista, es que la visión del socialismo en la revolución fue anarquista y no conducía a hacer un gobierno, y esto generó confusión, no ayudó definitivamente. Otras visiones fueron las de Zapata. La de Villa era muy genérica, y eso sería interesante explicarlo después. Va a ser hasta no la revolución de guerra. Lázaro Cárdenas fue mucho menos un héroe de guerra que el verdadero héroe de la paz, el verdadero instituidor de lo que en este país ha valido la pena, de un régimen que reconoce a todos. Una situación muy curiosa que ya veremos también en su momento y en algunos videos, cómo este señor realmente incorporó a todos. Lo que ahora dicen
gentes de derecha supuestamente denunciando la polarización y todo este tipo de cuestiones, es precisamente lo que hizo Lázaro Cárdenas, que incorporó a todos, nada más que bajo el régimen y la coordinación y el poder del gobierno, como debe de ser, que es lo que está conduciendo a los países a los máximos niveles en el mundo, como a China, ¿no? O sea, una economía pero regida por un gobierno, y lo que ellos no quieren es que nadie los rija, quieren ellos ejercer el poder. Y lo que dicen de que el gobierno no sabe hacer empresas es muy relativo, porque hubo muchas empresas del gobierno que funcionaron bien, pero definitivamente los empresarios no saben hacer gobierno. Y bueno, el neoliberalismo devastador de la humanidad está allí para demostrarlo. Entonces aquí vemos una cuestión muy importante, ¿no? En cuanto a la revolución, no hubo 70 años sin democracia. Eso también es una visión reaccionaria que han suscrito sin conciencia, verdaderamente, y sin conocimiento de causa, algunas gentes que son o se pretenden de izquierda. No hubo 70 años sin democracia. Realmente el sexenio de Lázaro Cárdenas fue un sexenio democrático, pero sobre todo, no únicamente por ser elegido, sino muy principalmente porque hizo o sentó las bases de todo lo que ha valido la pena, no solo durante el siglo XX, no solo hasta que vino el neoliberalismo y lo levantó y se llevó todo lo que pudo, que no todo de lo que valió la pena, sino lo que aún ahora estamos defendiendo. Durante tanto tiempo se habló tan mal de la revolución por unos y por otros, tanto por los que deploraban que existiera, como para aquella gente de izquierda que criticó a la revolución porque no fue lo suficientemente revolucionaria, porque no fue más allá, pero ambos le hicieron daño, ambos lo destruyeron igual, y en eso tenemos que aprender esa importante lección de la historia. No hay que sumarnos nunca a la derecha, no deja nada bueno, y mucho menos sumarnos como estos que criticaron a la revolución sin siquiera darse cuenta que lo único que hacían era apoyar a la derecha, ¿no? Entonces, en ese sentido ya vamos ubicándonos mucho mejor, ¿no? Porque realmente, ¿a qué condujo la Revolución Mexicana? Pues anticipó el sentido de lo que después fue el estado del bienestar que el mundo occidental acepta por temor a la Unión Soviética, que ya lo habíamos visto. Pues la Revolución Mexicana lo traía con o sin Unión Soviética. Sin embargo, hubo mucha afinidad entre los gobiernos de la Revolución y la Unión Soviética, especialmente hablando con Lázaro Cárdenas, y una base de relación que fue bastante sólida en general, precisamente porque coincidían en la intención de, pues, darle algo a la gente, que pues el seguro social, el artículo 3º, el 27, el 123, el seguro social, el dominio sobre las riquezas naturales del país para poder solventar ese mismo estado del bienestar, etcétera, 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 ¿no? Ahí hubo también una situación ahí especial, porque el estado del bienestar luego de alguna manera se impuso hasta cierto punto en el tercer mundo, pero en general en todo el mundo que no era comunista, por temor al comunismo. Y esto como que también apagó las luces que hubieran iluminado más claramente la Revolución Mexicana. Lo que pasa es que ahora, ¿qué es lo que sucede? Aún en contra del mundo neoliberal, y eso fue la corriente democrática del PRI, que va a derivar en el FDN, que va a derivar en el PRD, que va a derivar en Morena, pues fue el hecho de ir pudiendo salvar aún muy adentro del auge del neoliberalismo, y ir salvando los logros de la Revolución Mexicana, que luego, vamos a ver, si decimos que se perdieron totalmente no es cierto, si decimos que los pudo salvar tampoco es cierto. Ha sido un proceso, estamos en un vías de recuperarlos, y que fue lo que hizo durante todo ese tiempo, no solo aquí sino donde quiera, el neoliberalismo. Trató de generar una pseudoizquierda a modo, infiltrando partidos o instituciones, normalmente los partidos políticos que se decían de izquierda, hasta totalmente desnaturalizarlos. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Los que se salían de ese partido, que tenían la verdadera opción de izquierda, fundaban otro.
Eso fue la corriente democrática del PRI, todo lo que acabo de mencionar, corriente democrática del PRI, Frente Democrático Nacional en tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas. Después el PRD, que forma Cuauhtémoc Cárdenas, pero cuyo presidente más importante fue Andrés Manuel López Obrador, que luego también queda infiltrado, que es ya la ruina y la sombra que es el actual PRD y ahora Morena. En algún momento, o sea que la revolución pues se va fundando nuevas cosas y dejando cascarones vacíos de revolución, no tanto de otros tipos de intereses, en la medida y en la manera en que va pasando la historia. No ahora creo que en este momento no está pasando por un mejor momento Morena en este momento en que estoy grabando esto, y espero que dure, pero hace años, si llego a decir AMLO que si hacía falta, que si no se componían Morena y hacía falta, pues habrá que formar otro, pues habrá que formar los que hagan falta, ¿no? Que es un poco esto lo que ha sucedido, pero ¿qué es lo que se defiende o qué es lo que se persigue o qué es lo que se logra? Defender nada menos que los legados de la revolución. No, la revolución es un medio y no un fin, pero sí es lo que ha plasmado el verdadero beneficio para la gente, ¿sí? Esto es un factor muy importante que tenemos que saber. Ahora, ¿cuál es el problema? Que así como ya con Porfirio Díaz empieza esta situación. Primero surge la independencia, que cuando ya no la pueden evitar, pues entonces la retoman los que eran coloniales, pero ya no con España, sino un modelo medio especial. Y somos colonia, pero vamos a buscar la metrópoli, eso ya se dijo. Y cuando surge ya el triunfo de la República en contra de la intervención francesa, entonces ya se consolida una situación y ellos ya se dan cuenta que lo que van a tener que hacer ellos, ¿quiénes? La derecha, que van a tener que infiltrar al gobierno. Lo hacen con Porfirio Díaz y luego lo hacen con la revolución. Ya bastante infiltraditos estuvieron Álvaro Obregón y no se diga Plutarco Elías Calles. ¿Cuál es el pleito entre Calles y Cárdenas? Que Cárdenas salvó la revolución y dejó una institucionalización que, aunque Ávila Camacho fue de derecha, ¿sí? Y empezó también ya esta infiltración, sí dejó cosas tan sólidas que duraron prácticamente hasta 1982, cuando ya de la Madrid empieza la renuncia a la revolución mucho más en serio, ¿no? Los otros tuvieron que seguir respetando el legado de Lázaro Cárdenas. Ahora bien, la situación es que ahí vamos a ver cómo los diferentes partidos, el PNR, el PMR, habría que estudiarlo cada uno. En donde sí definitivamente hubo un retroceso fue con el PRI, que no en vano coincide con Miguel Alemán, que ahí sí hay ya de nuevo enrumbarse a la venta del extranjero y la inercia de la revolución que no lo permitía, y que bueno, fue una lucha que duró 30 años hasta que Miguel de la Madrid lo genera, ¿no? ¿Qué hicimos? O sea, que ya genera pues la venta del país y ya hacerlo desde el mismo gobierno y no enfrentarlo de alguna manera o en alguna proporción desde el gobierno, la venta del país. El punto es que en 2018 regresa la Revolución Mexicana, esa es la verdad. Como que se le atacó tanto que ahora no se quiere decir, pero yo lo estoy diciendo claramente, es realmente lo que ha pasado. Aquí quiero yo hablar de algo también muy importante que habíamos mencionado en alguna otra ocasión, que es el aspecto de la base social. O sea, yo planteo que hay base social, movimiento, partido, cuadros, gobierno, como una especie de proceso, no quisiera decir pirámide, de cómo se van dando las cosas. La base social existió y fue muy fuerte en las 3 transformaciones anteriores, porque había una base social que no estaba militando, que seguía el principio de la independencia, de la reforma o de la revolución, pero no era una organización que estuviera bajo el poder, ¿no?, específico de cierto liderazgo o de cierta institución, y sin embargo servía mucho a la causa y la gente lo hacía gratis porque quería. Esto se vio muy afectado con la revolución, que quisieron cooptar y afectaron muy severamente la base social. Ya lo he mencionado, pero ahorita lo estoy repitiendo. Y entonces la base social, que ha habido base social de derecha y base social de la izquierda, la base social de la izquierda sí se vio muy desmembrada. Sí parte de esto
de lo que es el desgarramiento del tejido social, mientras que la base de la derecha continuó, ¿sí? Tuvo de alguna manera como una cosa épica, o quieren ver como una cosa épica, la guerra cristera, y después ya con el neoliberalismo, y de hecho con el neoliberalismo ya se reconstituye más fuerte, mientras que la otra quedó bajo la idea de que el PRI lo que quería era que no hubiera una base social independiente, sino él manejarla y desde luego cooptarla y bueno, evidentemente pues echarla a perder. Entonces ahorita lo que estamos es en un proceso en el que tenemos que rescatar nuestra base social, y hay un factor muy importante que es el hecho de que lo que la Revolución Mexicana propuso, que era prácticamente el estado del bienestar, y aunque hay una idea de por qué los comunistas en China se siguen llamando comunistas, en el resultado de China y de los 5 millones de pobres que salieron de la pobreza con el actual gobierno, tiene que ver mucho con esta visión mucho más moderada, no comunista, aunque yo soy marxista, pero eso te lo habremos que explicar en algún otro momento, con esta visión mucho más moderada que propuso desde el principio de la Revolución Mexicana y que 100 años después es la que está privando en el mundo. Espero que esto se entienda. En cualquier caso seguiremos hablando de ello. Muchas gracias por atender este video de Nepantla Tolli con el abuelo jaguar. Los esperamos en el próximo video. Gracias.